El mundo entero contiene la respiración. Estamos al borde de un abismo insondable, al filo de una conflagración global que podría redefinir este siglo para siempre. Y justo en el centro de esta tormenta geopolítica, una voz se ha alzado con una dignidad y una fuerza que ha dejado a las grandes potencias sin palabras. Hablamos de México. En un giro histórico sin precedentes, la diplomacia mexicana, respaldada por el peso de gigantes como Rusia y China, ha confrontado de manera directa y contundente a los Estados Unidos en el escenario más tenso del planeta, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo que estamos presenciando en este preciso instante no es una simple crisis diplomática pasajera, es el doloroso nacimiento de un nuevo orden mundial, donde la hegemonía estadounidense ya no es incuestionable. La agresión militar de Donald Trump y su aliado incondicional contra territorio iraní ha encendido una mecha que amenaza con devorarlo todo, pero el mundo, liderado por voces valientes, ha dicho basta. Si crees firmemente que la soberanía de las naciones y la paz global deben prevalecer siempre sobre la arrogancia y la intervención armada, te invito en este momento a suscribirte al canal, dejar tu poderoso me gusta y comentar la frase Viva México para que el algoritmo y el mundo entero vean la fuerza de nuestra unidad. Vamos a sumergirnos directo en el corazón de esta noticia crítica, desmenuzando lo que acaba de suceder en Nueva York, exactamente en esa sala solemne donde hoy se está decidiendo literalmente el destino de la humanidad. La sesión de emergencia del Consejo de Seguridad fue convocada con un nivel de urgencia que los analistas internacionales no veían desde hace décadas. La atmósfera en ese recinto era eléctrica, asfixiante, cargada de una tensión casi insoportable que se podía cortar con un cuchillo. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue el encargado de abrir la sesión. Lo hizo con un rostro sombrío, marcado por la preocupación genuina, y sus palabras resonaron en las paredes de mármol como una advertencia funesta para el futuro inmediato. Guterres sentenció que estamos presenciando una amenaza sumamente grave para la paz y la seguridad internacional. El líder del organismo no se anduvo con rodeos ni con diplomacias vacías. Calificó la operación militar conjunta de Estados Unidos y su socio en Medio Oriente como una oportunidad diplomática trágicamente desperdiciada, una verdadera bofetada a los incansables esfuerzos de paz que estaban siendo mediados por Omán. Una paz que, según la perspectiva de Guterres, fue apuñalada por la espalda. Pero el verdadero terremoto diplomático, el sismo que sacudió los cimientos del derecho internacional, llegó con las intervenciones de las distintas delegaciones. El embajador estadounidense, un conocido halcón de la actual administración, subió al podio principal destilando esa arrogancia que ha caracterizado a esta nueva y agresiva era de la política exterior de Washington. Trató de justificar lo injustificable. Defendió la llamada Operación Furia Épica catalogándola como una acción legítima y, según sus propias palabras, estrictamente necesaria. Habló de un supuesto comportamiento agresivo y una violencia prolongada por parte de Irán, recurriendo a la vieja y desgastada retórica del derecho a la autodefensa preventiva. Llegó al extremo de afirmar que los ataques fueron intervenciones quirúrgicas, diseñadas milimétricamente y dirigidas de manera exclusiva a objetivos estratégicos y militares. El representante estadounidense intentó pintar a su nación como el guardián responsable y maduro del orden mundial, declarando que la historia nos ha enseñado que el precio de la inacción es infinitamente mayor que la carga de una acción decisiva. Sin embargo, en un mundo hiperconectado y cansado de intervencionismos, sus palabras sonaron completamente huecas, vacías, como un eco melancólico de justificaciones pasadas que ya arrastraron al mundo a desastres incalculables en décadas anteriores. Y entonces, llegó el momento crítico de la verdad. El momento en el que el tablero de ajedrez geopolítico se volcó por completo. La respuesta del bloque oriental no se hizo esperar y fue absolutamente demoledora. Primero tomó el micrófono el experimentado embajador ruso, quien con una frialdad cortante y una retórica implacable acusó directamente a Estados Unidos y a sus aliados de apuñalar por la espalda a Teherán, precisamente en el instante en que el delicado diálogo para reducir la tensión estaba en marcha y mostrando frutos reales. Están culpando cínicamente a la víctima, sentenció el diplomático, desmontando la frágil narrativa estadounidense pieza por pieza, argumento por argumento.
El representante ruso desestimó categóricamente las alarmistas afirmaciones de Washington sobre un supuesto programa de armas de destrucción masiva iraní, calificándolas de acusaciones totalmente infundadas, un pretexto barato y una excusa prefabricada para justificar una agresión militar meticulosamente planificada. Inmediatamente después, el embajador de la República Popular China tomó la palabra. Su tono era notablemente más calmado, pausado, pero su mensaje fue igual de inequívoco y letal para las aspiraciones occidentales. Responsabilizó de manera directa y sin ambigüedades a Estados Unidos, describiendo los hechos como ataques temerarios y audaces que han provocado de manera irresponsable una escalada repentina y catastrófica de las tensiones en una región ya de por sí volátil. El representante del gigante asiático expresó el profundo dolor e indignación de Pekín por el inaceptable número de víctimas civiles, poniendo un foco de luz cegadora sobre el inmenso costo humano de la operación militar aprobada desde el despacho Oval, un costo sangriento que Washington intentaba desesperadamente minimizar ante la opinión pública global. Si te está pareciendo revelador este análisis profundo de la geopolítica mundial y quieres seguir descubriendo la verdad que los grandes medios intentan ocultar, este es el momento perfecto para que te suscribas al canal, actives las notificaciones y compartas este video. Tu apoyo es fundamental para que sigamos desentrañando estos complejos conflictos internacionales. Continuando con la histórica sesión, la intervención más significativa, la que ha resonado con una fuerza imparable en toda América Latina y en el vasto mundo en vías de desarrollo, fue la impecable participación de México. La embajadora de México ante las Naciones Unidas, actuando bajo la clara directriz de la nueva administración, se levantó en ese recinto hostil y con una firmeza envidiable defendió los principios inquebrantables que han guiado la política exterior de la nación latinoamericana por más de un siglo. Condenó en los términos más enérgicos la violación flagrante e inexcusable de la soberanía territorial de Irán y el pisoteo sistemático del derecho internacional. Le recordó al Consejo de Seguridad, mirando a los ojos a las potencias nucleares, que la Sagrada Carta de las Naciones Unidas no es una simple carta de sugerencias o un menú de opciones, sino una obligación suprema, y que absolutamente ninguna nación, por inmensamente poderosa, rica o armada que sea, puede situarse por encima de la ley. Acusó frontalmente a la coalición agresora de actuar de manera cobarde y unilateral, de socavar profundamente el multilateralismo que tanto costó construir después de las grandes guerras, y de poner en grave peligro la supervivencia de la paz global única y exclusivamente por sus egoístas intereses geopolíticos y electorales. Fue una verdadera declaración de independencia diplomática, una afirmación rotunda, valiente y necesaria de que México se niega a ser un espectador silencioso o un cómplice sumiso ante la prepotencia imperial. En ese instante crucial, México no solo habló por su propio pueblo. Su voz se convirtió en el megáfono de todas las naciones soberanas que aún creen tenazmente en un mundo regido por la razón, el derecho, los tratados y la diplomacia, y no por la brutalidad de la fuerza bruta y los misiles balísticos. La ventaja estratégica para México en este nuevo ajedrez es inmensa. Esta postura valiente posiciona al país como un auténtico líder moral a nivel global, un constructor incansable de puentes de entendimiento y un férreo defensor de la legalidad internacional. Esto contrasta de manera directa y fascinante con la oscura imagen de un Estados Unidos cada vez más aislacionista, errático y agresivo. El renovado enfoque mexicano, fundamentado en la autodeterminación, la soberanía absoluta y el respeto mutuo entre los pueblos, brilló con luz propia en el escenario mundial, demostrando con hechos que la congruencia es una fuerza a largo plazo mucho más poderosa y respetada que el belicismo ciego. Pero es vital que nos preguntemos cómo fue que la humanidad llegó a este aterrador punto de quiebre. El contexto inmediato es absolutamente crucial para entender la verdadera magnitud y la gravedad extrema de esta crisis. Apenas unos cuantos días antes de que comenzaran los devastadores bombardeos, el mundo entero había presenciado un tenue pero real destello de esperanza. Omán, que históricamente ha actuado como el mediador silencioso y efectivo en los conflictos más intrincados de la región, había logrado la hazaña de sentar a las partes enfrentadas en unas complejas negociaciones indirectas.
En los pasillos de la diplomacia se susurraba con entusiasmo sobre un posible y tangible avance, el diseño de una hoja de ruta clara para desescalar progresivamente las tensiones en torno al desarrollo energético iraní y la influencia de sus aliados estratégicos en el mapa regional. El mundo entero observaba este proceso con inmensa cautela, pero con un optimismo que no se sentía en mucho tiempo. Sin embargo, para la actual administración estadounidense, la ruta de la diplomacia parece ser siempre un estorbo, la última y más indeseada de las opciones, si es que alguna vez la consideran una opción real. La brutal operación militar no fue bajo ninguna circunstancia una respuesta espontánea, rápida o defensiva ante una amenaza inminente, tal como intentó vender desesperadamente el embajador de Washington ante la comunidad internacional. Fue, por el contrario, una decisión fríamente calculada y premeditada desde meses atrás, una acción diseñada específicamente para hacer estallar por los aires, en 1000 pedazos, cualquier mínima posibilidad de alcanzar un acuerdo pacífico y duradero. Fue una elección consciente y perversa por la guerra y la destrucción en lugar de la construcción de la paz. Una decisión que, retomando las acertadas palabras de la diplomacia rusa, representó una puñalada traicionera por la espalda, no solamente al gobierno de Irán, sino a la integridad de todo el esfuerzo diplomático sostenido por la comunidad internacional. Las repetitivas y cansadas acusaciones sobre supuestas intenciones bélicas nucleares han sido desmentidas una y otra vez de manera categórica por la propia Agencia Internacional de Energía Atómica. Esta institución neutral ha emitido hasta 15 informes técnicos exhaustivos confirmando, sin lugar a dudas, la naturaleza estrictamente pacífica de los programas de desarrollo de la nación persa. Las acusaciones de Washington son simplemente una excusa barata, un pretexto fabricado a la medida para intentar ejecutar por la fuerza una oscura agenda de cambio de régimen político, un objetivo ilegítimo que ciertas élites occidentales han anhelado fervientemente durante incontables años. La reacción mundial ante esta agresión injustificada ha sido una gigantesca ola global de pura indignación. Y es exactamente aquí donde la situación estratégica se vuelve aún más crítica y asfixiante para el gobierno estadounidense. El rechazo ya no proviene únicamente de sus adversarios geopolíticos tradicionales e históricos. La condena a nivel internacional ha sido prácticamente universal, dejando a Washington en un aislamiento diplomático aterrador. Francia, a través de la voz directa de su primer mandatario, ha calificado esta escalada militar como algo sumamente peligroso para la estabilidad de todo el planeta, exigiendo de inmediato y con firmeza la reunión de emergencia que acabamos de analizar. El Reino Unido, que tradicionalmente ha fungido como el aliado más cercano, fiel y sumiso de las políticas estadounidenses, ha emitido declaraciones llenas de un evidente nerviosismo, pidiendo casi suplicando que la situación no termine de escalar hacia un conflicto regional de proporciones incontrolables. Esta postura, notablemente tibia y vacilante por parte de Londres, delata una profunda e inocultable incomodidad con las decisiones tomadas en la Casa Blanca. Por su parte, el gobierno de España fue aún más directo y contundente frente a los micrófonos, expresando su absoluto rechazo a cualquier tipo de acción militar unilateral, que solo contribuye a generar un orden internacional infinitamente más inestable, violento y hostil para todos. Noruega, una nación mundialmente reconocida y respetada por su impecable diplomacia enfocada en la resolución pacífica de conflictos, cuestionó severamente la base legal misma de los bombardeos. Argumentaron con sólida lógica jurídica que un ataque de naturaleza preventiva requiere, por definición del derecho internacional, la existencia comprobable de una amenaza inminente y letal, una amenaza que en este caso específico y documentado simplemente no existía por ningún lado. Desde los más altos tribunales de la Unión Europea hasta las asambleas generales de la Unión Africana, el mensaje emitido por la humanidad es exactamente el mismo: exigencia de contención absoluta, desescalada inmediata y retorno incondicional a las mesas de diálogo. El mundo entero está unido, hombro con hombro, en su rechazo total a esta guerra prefabricada. Y en medio de este poderoso coro global de condena, la petición más conmovedora, simbólica y directa llegó precisamente a territorio latinoamericano, llegó a México. En una conferencia de prensa de máxima emergencia, convocada a toda prisa en su residencia oficial ubicada en la capital mexicana, el embajador de la República Islámica de Irán se dirigió con profunda emoción no solamente al gobierno en turno, sino directamente al corazón del pueblo mexicano.
Demostrando un conocimiento profundo y respetuoso de la historia nacional, el diplomático apeló de forma directa a la sagrada tradición mexicana de respeto irrestricto al derecho internacional, al multilateralismo y a la defensa férrea de la libre determinación de los pueblos, principios inquebrantables que están consagrados con letras de oro en la propia constitución de la nación azteca. Recordó ante los medios de comunicación que bajo esos principios históricos y morales, este ataque agresivo y desproporcionado tenía que ser condenado sin titubeos. El representante iraní hizo un emotivo viaje al pasado, recordando los sólidos e ininterrumpidos lazos de amistad entre ambas naciones, unas relaciones diplomáticas cordiales que datan desde el lejano año 1902. Subrayó con lágrimas en los ojos el profundo afecto, la admiración y el respeto inmenso que su milenaria nación siente por la cultura y el pueblo mexicano. Destacó cómo, durante su estancia en el país, ha podido constatar de primera mano el enorme aprecio que los mexicanos tienen por el concepto de soberanía nacional. Fue una petición directa, sincera y humilde, pero al mismo tiempo representó un enorme reconocimiento a nivel mundial del nuevo y vital papel que México está asumiendo en la geopolítica contemporánea, erigiéndose como una verdadera voz de conciencia y razón en un mundo al borde de la locura. Durante esa misma comparecencia, el embajador se dedicó valientemente a desmentir, punto por punto, la apabullante maquinaria de propaganda de guerra impulsada desde la Casa Blanca. Confirmó de manera oficial que el máximo líder espiritual y político de su nación se encuentra perfectamente vivo, sano y gestionando personalmente la respuesta estratégica a los ataques sufridos, desmintiendo de tajo las peligrosas afirmaciones que el propio mandatario estadounidense había lanzado irresponsablemente sobre su presunta muerte. Calificó aquellas declaraciones como meros dichos vacíos, mentiras flagrantes lanzadas sin una sola prueba que las sustente. Y fue entonces, en el momento más dramático de la tarde, cuando compartió las cifras reales, los números manchados de sangre que Washington intentaba ocultar desesperadamente bajo la alfombra de la censura mediática. Compartió con el mundo las desgarradoras cifras del verdadero dolor humano. Reveló con la voz quebrada que, hasta ese trágico momento, se confirmaba de manera oficial el asesinato de 106 niñas, 106 inocentes alumnas, que perdieron la vida de forma fulminante durante el brutal bombardeo a una escuela civil que albergaba a casi 200 estudiantes en total. Habló de una verdadera masacre a plena luz del día. Presentó reportes preliminares escalofriantes que contabilizaban alrededor de 200 civiles muertos distribuidos en 24 regiones distintas a lo largo y ancho del país, sumado a una dolorosa cifra de 747 heridos de diversa gravedad. Subrayó mirando fijamente a las cámaras que todas y cada una de las víctimas eran civiles, gente normal, familias, trabajadores, destrozando por completo y para siempre la cínica mentira occidental de los supuestos ataques quirúrgicos de alta precisión. Esta es la cruda y despiadada realidad de la tan publicitada operación militar: la muerte injustificable de niños, la destrucción sistemática de infraestructura puramente civil, y el terror psicológico infligido de manera intencional a una población inocente que solo busca vivir en paz. El embajador defendió con gallardía la postura de su milenario país, recordando que se trata de una nación con más de 5.000 años de profunda historia, una civilización antigua que sabe perfectamente cómo resistir los embates del imperialismo y cómo defender su sagrada tierra. Aseguró que no buscan iniciar una guerra regional, pero dejó sumamente claro que bajo ninguna circunstancia aceptarán agresiones unilaterales sin responder. Su llamado al gobierno de México no fue, de ninguna manera, un llamado a tomar las armas o a sumarse a un conflicto bélico, sino que fue un llamado desesperado a la aplicación de la ley, a la moralidad internacional y a la decencia humana básica. Y como ya hemos visto en los pasillos de las Naciones Unidas, México ha respondido a la altura de las circunstancias históricas. Todo este complejo panorama nos lleva inevitablemente a plantearnos la gran pregunta final: ¿qué es lo que sigue ahora para el mundo? Los acontecimientos geopolíticos se están desarrollando y transformando a una velocidad verdaderamente vertiginosa, cambiando hora tras hora. Según las últimas y más exclusivas filtraciones de inteligencia diplomática que estamos recibiendo en nuestra mesa de redacción, la valiente y aplaudida postura de la representación mexicana en el Consejo de Seguridad no fue solamente un brillante ejercicio de retórica o un discurso para las cámaras.
Fuentes diplomáticas del más alto nivel confirman en estricto secreto que México, trabajando en estrecha y veloz coordinación con un grupo cada vez más numeroso de líderes mundiales del sur global y potencias emergentes, está preparando meticulosamente una acción legal y diplomática sin ningún tipo de precedentes en la historia moderna. Se trata de la inminente presentación de una denuncia formal, una querella jurídica estructurada sólidamente contra los Estados Unidos y sus aliados militares directamente ante el Pleno del Consejo de Seguridad y los tribunales internacionales pertinentes. Esto es un hito monumental, algo verdaderamente histórico que cambiará las reglas del juego. La comunidad internacional ha decidido que ya no se trata única y exclusivamente de emitir condenas verbales que se lleva el viento, sino de utilizar con toda la fuerza del rigor jurídico los mecanismos punitivos del derecho internacional para señalar, enjuiciar y eventualmente sancionar de forma severa a los agresores. En los círculos más íntimos de la diplomacia se habla seriamente de la altísima posibilidad de invocar oficialmente el temido capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, un apartado crucial que trata de manera específica y contundente sobre las acciones a tomar frente a las amenazas directas a la paz global y los actos comprobados de agresión militar no provocada. Si esta audaz iniciativa multilateral logra prosperar y saltar los obstáculos burocráticos, podría conducir irremediablemente a la imposición histórica de sanciones de alcance mundial contra la economía y la clase política de Estados Unidos. Imaginen por un segundo ese escenario revolucionario: el mundo entero unido en un solo bloque imponiendo durísimas sanciones económicas, aislamientos diplomáticos y bloqueos políticos a la misma nación que durante décadas se autoproclamó como el líder intocable y juez supremo del mundo libre. Sería sin lugar a dudas un cambio de paradigma total y absoluto, el colapso definitivo del mundo unipolar y el fin oficial de una era hegemónica. El mundo entero, desde América Latina hasta Asia, se ha unido finalmente para resistir. Los actos atroces que violan sistemáticamente el derecho internacional humano, como esta espantosa agresión, están siendo confrontados cara a cara por una humanidad despierta que se niega rotundamente a ser arrastrada hacia el abismo de una tercera guerra mundial, simplemente por la imprudencia, el ego y los cálculos electorales de un solo líder político en decadencia. Por supuesto, somos conscientes de que este camino hacia la justicia internacional no será nada fácil ni rápido. Estados Unidos, utilizando abusivamente su anacrónico poder de veto en el Consejo de Seguridad, intentará sabotear y bloquear por todos los medios posibles cualquier resolución que vaya en contra de sus intereses imperiales. Sin embargo, el inmenso impacto político, mediático y sobre todo moral de esta acusación formal ya es totalmente incalculable e irreversible. Ver a la comunidad internacional activa, liderada valientemente por naciones soberanas como México, Brasil y Sudáfrica, y fuertemente respaldada por el inmenso peso económico y estratégico de colosos como China y Rusia, uniéndose en una sola voz para presentar una acusación formal, aislará a la actual administración de la Casa Blanca como nunca antes se había visto en los libros de historia contemporánea. Esto demostrará empíricamente ante los ojos del mundo que su soberbia política exterior ha resultado finalmente en un fracaso absoluto, dejando a su nación completamente sola frente al repudio internacional. En las próximas horas, que serán cruciales y determinantes para el futuro del planeta, estamos esperando con máxima atención una declaración oficial y profunda desde la Presidencia de México, donde se detallarán públicamente los próximos y definitivos pasos de esta gigantesca iniciativa legal a nivel internacional. Simultáneamente, el mundo entero se prepara para recibir una respuesta furiosa, errática y desesperada desde los pasillos de Washington, muy probablemente manifestada a través de las conocidas redes sociales del mandatario, plagada de las habituales amenazas económicas y descalificaciones personales. Pero hay algo que en la Casa Blanca aún no han comprendido: esas amenazas cibernéticas ya no surten el mismo efecto paralizante de antes. El mundo ha cambiado de manera irreversible, el miedo ha desaparecido. Irán, por su parte, ha prometido solemnemente que habrá una respuesta calculada a la agresión sufrida, y toda la región del Medio Oriente y sus rutas comerciales se mantienen en un estado de máxima alerta militar. Cada pequeño movimiento táctico, cada discurso, cada decisión tomada en las próximas horas podría convertirse fatalmente en la chispa que termine por encender la pradera global. La oscura amenaza de una guerra total y destructiva, que muchos consideraban inocentemente como una simple reliquia polvorienta de los libros de historia del siglo pasado, es el día de hoy una posibilidad aterradora, tangible y peligrosamente real.
En resumen, a manera de conclusión de este profundo análisis, debemos entender que nos encontramos parados justo en el vértice, en el momento más decisivo, frágil e importante de toda la historia política contemporánea. Una potencia occidental y su brazo armado en Medio Oriente han lanzado de manera premeditada una agresión militar totalmente ilegal, desproporcionada y brutal contra un Estado soberano, sesgando la vida de cientos de civiles inocentes y destruyendo hasta los cimientos cualquier ínfima posibilidad de alcanzar la paz a corto o mediano plazo. Pero para sorpresa de los estrategas de la guerra, en lugar de lograr someter al mundo bajo el imperio del miedo y la doctrina del shock, su temeraria acción bélica ha provocado un efecto boomerang, desatando una reacción global unificada de condenas severas sin ningún tipo de precedentes documentados. Y brillando con fuerza en el epicentro mismo de esta naciente resistencia global, México ha asumido de manera heroica un papel de liderazgo indiscutible, defendiendo con admirable valentía y erudición jurídica el respeto sagrado al derecho internacional y la soberanía inviolable de todas las naciones libres frente al temible Consejo de Seguridad. La audaz iniciativa de intentar llevar a las potencias bélicas ante el banquillo de la justicia internacional marca, sin lugar a dudas, un glorioso antes y un después en la compleja historia de las relaciones globales. Es un desafío frontal, valiente y directo a la hegemonía imperial y a la impunidad histórica. Desde este espacio de análisis profundo, seguiré escudriñando muy de cerca y con rigor analítico esta delicada situación geopolítica, monitoreando las fuentes minuto a minuto, y regresaré a sus pantallas con la información más reciente, veraz y detallada en cuanto los hechos se produzcan. La historia de nuestro siglo se está escribiendo con tinta indeleble justo en este instante, frente a nuestros propios ojos, y no podemos permitirnos ser simples espectadores ignorantes. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta investigación, y si esta información te ha resultado vital para entender el mundo de hoy, no olvides suscribirte al canal, dejar ese gran like, compartir el contenido para romper el cerco mediático, y dejar tus opiniones en la caja de comentarios. Tu participación es clave para nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima actualización, manténganse informados y alertas.